Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea que estés escuchando esto. Mi nombre es Fabiana Razo y te doy la bienvenida a este programa Emociones y Conciencia. Y desde hace varias semanas venimos hablando de las creencias que nos pueden estar limitando en nuestra vida y de cómo algunas se pudieron ir instaurando y funcionando dentro nuestro. Una parte desde lo racional, porque las alimentamos con nuestra forma de pensar, y una buena porción desde nuestra programación inconsciente, podríamos decir. Hoy te invito a que pongamos nuestro foco de atención en esas creencias que están orientadas al sufrimiento, que podemos estar llevando y que construyen nuestro recorrido en la vida, porque se van manifestando de diferentes formas. Comencemos a ver cómo a veces nos podemos estar identificando con ciertos conceptos o con ciertas palabras o incluso con ciertos arquetipos. Y el verbo, lo que nosotros decimos, tiene mucha fuerza a nivel subconsciente. Por eso deberíamos ser muy cuidadosos de lo que verbalizamos. Por ejemplo, cuando una persona dice yo soy un guerrero o una guerrera y se identifica tanto con este concepto, o a veces decimos, por ejemplo, en Argentina que se es un luchador, una luchadora, o aquí mismo en Dominicana dicen a veces soy una fajadora o soy un fajador. En realidad no es tan positivo que digamos. Y te cuento la razón. Y posiblemente tú puedas trasladar este ejemplo a alguna otra dinámica que vivas que se parezca y que pueda estar permeando tu vida. Si tu creencia es que tú eres una luchadora o un luchador, si esa es la creencia que tienes de ti, entonces te pasarás la vida luchando, superando pruebas difíciles que seguramente te fortalecerán a medida que avanzas. Nadie dice que no. Pero estás tomando el camino largo sin darte cuenta, porque todo te va a costar más y va a ser mucho más agotador o desgastante. Porque si esa es la creencia que está sosteniendo tu vida, es la que alimentas continuamente, consciente e inconscientemente con tu mirada, porque son los lentes a través de los que miras tu universo, porque forman parte de tu mapa mental el pensar así. Y esa es la construcción de todo lo que vas creando. Por ende, todo costará mucho. La palabra fácil no entrará en el esquema. Es más, pudiera resultar hasta incómoda cuando la escuchamos. Y lo mismo sucede si piensas en que la vida es de mucho sufrimiento, o de que te toca a ti sufrir mucho, o incluso de que en el amor se sufre, o en lo que sea. Yo puedo desde lo racional no querer sufrir en el amor, pero si mi creencia es que se sufre en el amor, inevitablemente sufriré. Y la pregunta clave que sería bueno que nos formulemos es ¿desde dónde viene ese aprendizaje? Y lo primero que posiblemente me respondas es de tus historias. Pero ten en cuenta que llegamos a la adultez con todo un bagaje de aprendizaje familiar, religioso y hasta social. Esta mirada de sufrimiento o de lucha puede deberse a que esa es la forma aprendida en la familia, porque así lo vivieron ellos. Y como hemos visto anteriormente, somos seres sociales, aprendemos con los ejemplos. Son creencias que quedan introyectadas por nuestros padres, que fueron introyectadas por nuestros padres o por quienes nos criaron, de la manera de ver y percibir la vida. Por eso, observa las frases que se dicen en la familia, en tu familia, las frases que tú escuchabas o simplemente lo que veías. También puede ser producto de programaciones que vienen de tu gestación. Por ejemplo, si tu parto fue muy difícil, entonces tú iniciaste la vida de esa forma. Tu mamá lo vivenció de esa manera y eso deja una huella a nivel inconsciente en ese bebé
deja una impronta, una memoria que puede estar dando dirección a la vida que se construye de adulto. Porque el primer trabajo que le dio la vida, que fue nacer, fue muy doloroso. También puede deberse a que tuviste una infancia muy dura y entonces estructuraste la vida de esta forma. Pero no te estás dando cuenta de que ahora lo sigues sosteniendo desde esa mirada que forjaste de pequeña. Y permeas todo desde ahí, porque así lo aprendiste. Pero resulta que ahora que eres un adulto, ya no eres un niño o una niña, por lo cual ya tu bienestar no depende de los adultos como era cuando eras niña. Porque el bienestar de un niño, pongámonos en claro, que depende pura y exclusivamente del bienestar que le proveen los que están a su alrededor. Ahora tienes que tomar conciencia de que tienes la libertad de elegir cómo vivir. Tienes la libertad de darte el permiso de que las cosas sean más fáciles. Y si no te lo estás dando ese permiso, tienes que comenzar a revisarte, a cuestionártelo. Porque la realidad es que no venimos a este mundo a sufrir, venimos a trascender y aprender cosas, sí, eso sí, pero no tiene que ser siempre desde el sufrimiento o desde la lucha. También es importante revisar en las historias que se han vivido en el ámbito familiar, en las generaciones anteriores a tus padres, tus abuelos, bisabuelos, en las historias que se han ido entretejiendo a lo largo de los años y que dan soporte a todas las siguientes generaciones. Y que tal vez tú estés en resonancia con alguien que tuvo una vida muy dura, difícil o dramática y te encuentres en patrones de repetición de ese familiar que tal vez ya no está. Pero como la información nunca se pierde, sino que se transmite de generación en generación en forma de emociones intensas, de repeticiones, de lealtades familiares, programaciones, en fin, creencias limitantes que terminan siendo todas lealtades familiares. ¿Y para qué sucede esto? Para que se le pueda dar una solución diferente, para que finalmente alguien pueda mirar lo que pasó y generar una dinámica de sanación frente a ese dolor. Las emociones que provocan mucho de los conflictos que vivenciamos en la cotidianidad son resonancias de esas emociones que todavía siguen sin trascenderse. Luego lo que sucede es que se le suman las experiencias que has vivido en carne propia, tus historias, pero que se sostuvieron a través de estos dramas inconscientemente, porque con este mapa mental has vivido a lo largo de tu vida. Y como has tenido tus propias experiencias de dificultad, de lucha en tu edad cronológica, lo que sucede entonces es que ya se han vuelto como una certeza en tu vida, una realidad para ti, de que ciertas cosas son así, porque lo has experimentado, no te lo han contado. Por eso es importantísimo a la hora de autoindagarse no querer tener la razón, para poder permitirse tambalear las creencias que nos están haciendo sufrir, porque la mente casi siempre busca darnos la razón y justificar el por qué nos sentimos así, para poder empezar a instaurar nuevas creencias que me permitan llevar una vida de mayor plenitud y de libertad. Como decía el Buda, Gautama el Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Evidentemente, vamos a vivir situaciones que por momentos pueden llevarnos al dolor, como las pérdidas, ¿no? La vida tiene eso, pero el sufrimiento, en cambio, sí es una elección. Y en algunas ocasiones incluso es una posición de vida, si no nos damos cuenta. Y un ejemplo muy triste y extremo es el caso de las personas que generan una enfermedad grave y la superan, y luego generan otra más y la superan. Y no se están dando cuenta de que la enfermedad está siendo medio como su bandera. A través de la enfermedad se fortalecen, ¿no? Porque es una enfermedad una tras de otra.
Pero cuando uno piensa qué forma terrible y dañina y peligrosa, ¿verdad?, de fortalecerse. La realidad es que no hay nada de valioso en sufrir. Cuando la persona adopta una posición de sufrimiento continuo, es importante tener el coraje de poder ver cuál es el beneficio secundario de esto. Y lo primero que va a venir a la cabeza es que ninguno. Pero eso no es cierto. En nuestra mente irracional algo se mueve, por lo cual no puedo salir del sufrimiento, a pesar de que pueda hacer algo involuntario aunque no lo pienso racionalmente. ¿Sí? La mayoría de veces eso, el beneficio secundario, es irracional, no es algo que yo pienso. Pudiera ser el beneficio no aceptar la situación que me produce dolor, y si no la acepto me lleva al sufrimiento continuo. Buscar una persona que sea mi salvador, que me saque de mi sufrimiento. Sentirme querida por los demás, porque de esta forma me dan atención. Y aquí viene una más dura aún. Posicionarme en el victimato y manipular a mi entorno por mi sufrimiento. Así están todos aquí conmigo. Esta cuesta muchísimo que la persona lo acepte y lo pueda reconocer. Y lo terrible del caso es que se van quedando cada vez más solas esas personas, porque los demás no pueden cargar con ese lastre. Sé que puede ser muy incómodo mirar esto, pero solamente cuando se tiene la valentía de poder descubrir ese beneficio secundario, que la mayoría de veces, te vuelvo a repetir, no es consciente, es lo que en verdad nos ayuda a salir de esa percepción. Nos vemos en un próximo episodio.